Las visitas al cementerio del Día de Todos los Santos recuperan la normalidad. El año pasado, en pleno repunte de la segunda ola, había toque de queda, cierre perimetral y reducción de aforos en los Campos Santos. 12 meses después, el giro es casi de 180 grados. Comenzamos. Muchas familias aprovechan este día festivo para visitar a los que ya no están. Salvo por las mascarillas, la imagen de los cementerios está siendo hoy muy similar a la de antes de la pandemia. Más tráfico en las entradas y salidas, aglomeraciones en algunos momentos de la mañana y los puestos de flores más concurridos de lo habitual. Buenas tardes. Castilla y León vive el último día del puente y la actualidad a esta hora se concentra en 3 puntos de la comunidad: los cementerios, las carreteras y los turistas que todavía se encuentran visitando nuestros pueblos y ciudades. Hacemos una primera toma de contacto. Roberto Ponce, Alberto Guerrero, Lidia Bartolomé. Los cementerios, hoy Día de Todos los Santos, recuperan esa normalidad que era habitual un día como hoy antes de la pandemia. Aquí en Salamanca, a lo largo de toda la jornada, miles de personas han venido a traer flores y a recordar a sus seres queridos. Una imagen que nada se parece a la del año pasado, cuando las fuertes restricciones eran las grandes protagonistas. Precisamente la vuelta a la normalidad en esas tradicionales visitas a los cementerios ha hecho que en este último día del puente se mezclen los desplazamientos cortos con ese motivo, con los viajes de largo recorrido en esta fase de retorno de la operación especial. Casi 800.000 desplazamientos que hasta ahora provocan ya que haya mayor afluencia en las salidas hacia los grandes núcleos de población, como ocurre aquí en la AP61 en la salida de Segovia. Los turistas también demuestran que la pandemia poco a poco va quedando atrás. Muchos han elegido como destino Castilla y León. Ahora las principales calles de Ávila están casi vacías porque la actividad se traslada a los bares y restaurantes. Ya saben, el turismo patrimonial y cultural se une al gastronómico. Crece el número de funcionarios de prisiones castellanos y leoneses que quiere volver a casa desde las cárceles del País Vasco. Euskadi ha asumido las competencias y los trabajadores temen perder los pluses de peligrosidad y que se declare obligatorio, por ejemplo, el uso del euskera. Ahora ha hecho los 10 años que ETA ya no está matando a nadie, pero lo cierto es que la situación en el País Vasco pues no es lo mismo que tú trabajes en el País Vasco a que trabajes en Topas, por ejemplo. Aumentan los casos de monumentos de Castilla y León que entran en la lista roja del patrimonio. Uno de los últimos ha sido el castillo de Mota del Marqués, en la provincia de Valladolid. Celia Sánchez. Hasta 350 edificios y monumentos de Castilla y León forman parte de la lista roja del patrimonio, muchos de ellos edificios singulares como este castillo del pueblo vallisoletano de Mota del Marqués, que acaba de ingresar en esta lista por segunda vez. Pero hay otros que acaban de hacerlo también, como la fortaleza o el castillo de Salvatierra en Salamanca y la iglesia de la Asunción en León. Empiezan a escasear los corchos y las etiquetas en algunas bodegas de la comunidad. Los problemas en la cadena de suministro están afectando a la industria agroalimentaria y el incremento de pedidos de cara a la Navidad puede generar contratiempos en la distribución. Nuestros proveedores están llamándonos para que les hagamos una previsión de qué es lo que vamos a consumir en los próximos meses, ¿no? Entonces, pues sobre todo hasta Navidad. La erupción del volcán de La Palma mantiene la intensidad. En las últimas horas han crecido los movimientos sísmicos en la zona. Los vecinos temen que las cenizas sepulten el cementerio en este Día de Todos los Santos. También llama la atención la presencia de turistas que se han desplazado a la isla para ver el Cumbre Vieja de cerca. Y en cuanto al tiempo, aprovechen esta tarde, las lluvias nos darán un respiro, aunque en Burgos y Soria los cielos seguirán encapotados. Mañana un frente regará de nuevo nuestra comunidad. Los cementerios de Castilla y León han recuperado la normalidad en este Día de Difuntos. Las duras restricciones del año pasado evitaron los tradicionales desplazamientos de los familiares para recordar a sus seres queridos. ¿Cómo se ha desarrollado la jornada en las últimas horas? Lidia Bartolomé.
Pues por ejemplo en este cementerio de Salamanca hemos visto durante toda la mañana a muchísima gente, a miles de personas, a familias completas que venían hasta aquí para traer flores y recordar a sus seres queridos. Una imagen muy diferente a la del año pasado, como cuando por ejemplo solo se podía estar 1 hora dentro del cementerio o 3 personas máximo por tumba. Por eso en esta ocasión hay mucha gente que incluso viene por primera vez desde que fallecieran sus familiares. En el año 2020 los cementerios de la comunidad en el Día de Todos los Santos presentaban una afluencia muy baja. Medidas como limitaciones de media hora o grupos de menos de 4 personas se dejaban notar en provincias como Soria. La imagen en los cementerios de la comunidad en este 2021 es totalmente diferente a la que vimos en 2020, marcado por las restricciones. En este 1 de noviembre son muchos los que visitan a sus familiares en esta jornada. El Día de los Santos, a visitar a los familiares. Solamente con ver esto ya la gente que sale un poco más. Este año ya nada. Lo único, tener que llevar la dichosa mascarilla. Ahora las familias pueden volver en grupo a ver a sus seres queridos, algo que en 2020 era imposible. Tuvimos que venir de uno en uno, vino mi señora, estuvo con su madre y los demás pues en casa. El año pasado no vinimos, no pudimos venir, o sea que además somos de fuera, pero tenemos aquí familia. Porque aunque ahora las visitas se concentran el día 1, no siempre ha sido así. Creo que venimos unas semanas antes. Intentamos venir antes para evitar aglomeraciones. Ahora, bueno, han cambiado mucho las cosas, sí, por supuesto. Pero este año ya lo ven que está esto a tope de todo. Los cementerios de Castilla y León recuperan su propia normalidad en este Día de Todos los Santos. Las diferencias de precio de un entierro en las ciudades de Castilla y León puede ser de hasta 1.300 euros. La OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, ha elaborado un informe en el que destaca que el precio medio es de 3.739, aunque varía mucho según el municipio. El ahorro medio posible en Castilla y León llega al 40%. Apenas hay diferencia ya entre una inhumación y una incineración. Más españoles optan por la opción de incineración y por tanto bueno, pues hay más oferta y más demanda y es un servicio más demandado y la opción de enterrarse es menos demandada, con lo cual puede ser que por eso más o menos concluyan o se acerquen los diferentes precios. Hace un año ni siquiera podíamos hablar de puente. Media España se encontraba cerrada perimetralmente con toque de queda incluido. Salir de la comunidad era prácticamente imposible. Vale, a la vez que pueda leer el papel. Y este es el segundo puente sin restricciones y se ha notado en las carreteras muy concurridas durante los 3 días. El mal tiempo ha marcado los desplazamientos, casi 800.000 previstos por tráfico. Un tiempo que al menos hoy ha dado un respiro. Alberto Guerrero, Segovia. Cielos grises pero sin demasiada lluvia acompañan sí este último día del puente de Todos los Santos, en el que un buen número de los desplazamientos previstos responden a esas tradicionales visitas a los cementerios. Desplazamientos cortos unidos a quienes regresan de viajes más largos que hacen que hasta ahora autopistas y autovías como esta AP61 a la salida de Segovia en dirección Madrid registren mayor número de vehículos. En 25 kilómetros esta AP61 conecta con la A6 y con el peaje de San Rafael a las puertas de la Comunidad de Madrid. Recordar también que el cambio de hora adelanta el anochecer, por lo que la DGT recomienda especial atención al alumbrado de nuestros vehículos. Es tan importante ver como que nos vean. Desplazamientos como prueba de la mejora de la situación del COVID. Solo hace falta compararlo con el mismo puente del año pasado. En aquel entonces, con cierre perimetral y recién estrenado el toque de queda, la incidencia superaba los 800 casos por cada 100.000 habitantes y se registraban en Castilla y León 27 muertos diarios. Ahora esa incidencia es de 54 y apenas se suman fallecidos. Esto se traduce en las calles y en los bares de una ciudad como Ávila en una jornada festiva como la de hoy. Roberto Ponce. Y más a la hora de comer, es momento de degustar los sabores de esta tierra después de una mañana de paseos, rutas y visitas. Se percibe la recuperación del sector turístico. El perfil es el de familias españolas que aprovechan el puente de Todos los Santos, pero la buena noticia es que ya se nota el retorno de los turistas extranjeros a nuestra comunidad y en Ávila, en concreto, les reciben con gusto. Las maletas se mueven, el turismo recupera sensaciones y el puente de Todos los Santos es un buen termómetro para evaluar el sector. Castilla y León como destino. Venimos de puente, acabamos de entrar hace un par de horitas por aquí. Hemos estado un poquito arriba de las murallas y ahora vamos a ir un poco a ver el recorrido por aquí.
Visitantes nacionales, familias y grupos, aunque se vuelve a abrir paso el que llega desde fuera de nuestras fronteras. Porque yo ayer tuve una familia mexicana, otros días americanos, está bien. Hemos estado también en Segovia y me ha parecido, no sé, todo muy imperial, muy bonito todo. Sí, vamos, me voy encantada. Espectacular, que muy bonito. Es muy popular en Japón. Es una ciudad histórica muy linda que todo el mundo debiera de venir a conocerla. Igual que el Puente del Pilar, ha habido gente, ha habido mucha gente. El año pasado no hubo nadie. Ávila Patrimonial, para pernoctar o hacer parada y fonda. Vinimos el sábado por la mañana y hoy ya nos vamos. Sí. Así que nos han faltado días para verlo mejor. Se come muy bien, por cierto. Ya nos hemos comprado las judías del barco, las lentejas castellanas, pimentón de la Vera, en fin, pero todo para comer, ¿eh? A repetir. Y no se olviden de los buñuelos y huesos de santo, que sin duda son una delicia como despedida. Los funcionarios de Castilla y León que trabajan en cárceles del País Vasco quieren más que nunca acercarse a su casa. Desde que esta comunidad ha adquirido las competencias penitenciarias, los trabajadores temen perder los beneficios que les cedió la Administración durante los años más sangrientos de ETA. Pluses económicos y permisos más largos para poder regresar a su hogar. Acumulan kilómetros para compaginar su vida personal y profesional. La gran mayoría de los funcionarios que trabajan en el País Vasco no residen allí. Residen pues en Santander, en Burgos, en provincias limítrofes. Desde que la región vasca ha cogido las riendas del sistema penitenciario, temen que se eliminen las condiciones especiales que les cedió la Administración hace años. En el País Vasco no quería trabajar nadie, porque es una profesión de riesgo. Estábamos como objetivo de ETA, es más, socialmente seguimos sin estar bien vistos. Durante años sí que ha habido alguna diferencia económica, había un plus y había, digamos, unos días de compensación de vacaciones a mayores. A esta inquietud se suma la cuestión política. Ahora ha hecho los 10 años que ETA ya no está matando a nadie, pero lo cierto es que la situación en el País Vasco pues no es lo mismo que tú trabajes en el País Vasco a que trabajes en Topas, por ejemplo. Y el euskera. Sospechan que la Administración les exigirá aprenderlo. A determinadas edades se hace muy difícil aprender un idioma tan complejo. El funcionario que nos habla es de Valladolid, pero trabaja en la prisión de Álava desde hace décadas. Cuenta que conseguir plaza en Castilla y León es prácticamente imposible. Para ir a Salamanca, por ejemplo, Topas, que tienes que estar 27 años. Para ir a Palencia, Dueñas, pues tienes que estar cerca de 20 años. Desde los sindicatos auguran que este año las peticiones de traslado de funcionarios a Castilla y León aumenten con respecto a convocatorias anteriores. La policía estrecha el cerco sobre el preso fugado de la cárcel de León. Los últimos testigos le han situado en Asturias, en Rodiles, donde ha podido reunirse con algunos amigos y familiares. Mañana hará una semana desde que escapó, en Marrosa Posada. Sí, efectivamente, continúan las labores de búsqueda de ese preso asturiano fugado de la cárcel de Mansilla de las Mulas, en la provincia de León. Varios agentes, helicópteros y también perros de rastreo le siguen la pista ahora en Asturias, hasta donde se cree que pudo escaparse en taxi. Varias personas le han visto tomándose un café y también comprando tabaco en Villaviciosa, pero no es la primera vez que este recluso, con un amplio historial penitenciario de robos con intimidación y fuerza, huye de la cárcel. La última vez, como decimos, se fugó el pasado martes 26 de octubre. Lo hizo junto a su pareja sentimental mientras estaban realizando labores de limpieza en el cementerio de la capital leonesa. Ella fue detenida mientras escapaban de ese dispositivo policial y previsiblemente hoy va a pasar a disposición judicial. Él todavía continúa en busca y captura. Por ese motivo, todos los esfuerzos se centran ahora en los concejos asturianos de Villaviciosa y Cabranes. La Audiencia Nacional ha admitido a trámite el recurso contra la orden del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que prohíbe la caza del lobo en todo el territorio. La Audiencia Nacional no se pronuncia aún sobre la medida cautelar solicitada por la Junta para dejar sin efecto la prohibición de cazar lobos mientras se tramita el recurso. Lo que sí ha hecho es pedir al Ministerio el expediente administrativo de elaboración de la orden. En Torrent, en Valencia, un enfrentamiento de clanes familiares ha terminado con 2 muertos, uno tras recibir un disparo y el otro por un infarto. La pelea ha tenido lugar en el cementerio y en ella al menos otra persona ha resultado herida.
Otro suceso mortal, en este caso en Azuqueca, en Guadalajara, donde una joven de 15 años ha fallecido tras inhalar en este local monóxido de carbono. Otras 8 personas se encuentran ingresadas en el hospital debido a esta intoxicación que ocurría a primera hora de la madrugada. Hoy el secretario regional de los socialistas se ha referido a la exhumación de cadáveres de la guerra civil y la dictadura. Luis Tudanca considera que las instituciones son las que deben llevar el peso en estos procesos y no dejarlo todo en manos de las familias. Esta es una duda que tiene la sociedad española. Por supuesto, yo creo que deben ser las instituciones las que, como poco a poco van haciendo, afortunadamente, y espero que con la aprobación de la nueva ley de memoria democrática con más intensidad, deben ser las instituciones las que se comprometan en la identificación, la localización de las fosas. Declaraciones que el líder del PSOE de Castilla y León realizaba esta mañana en Burgos, donde ha acompañado a las asociaciones de familiares de represaliados del Monte de la Pedraja. Allí Tudanca ha reconocido el avance en la elaboración del mapa de fosas en toda Castilla y León y los avances también para la aprobación de la nueva ley de memoria democrática. Nueva noche de intensos movimientos sísmicos en La Palma. Hasta 70 terremotos se han registrado en las últimas horas, mientras el volcán sigue lanzando lava. Según los últimos datos, ya son 975 las hectáreas afectadas y hay más de 2.500 edificaciones arrasadas. La calidad del aire preocupa en algunas zonas de la isla y en Las Manchas, el cementerio, que está totalmente cubierto por la ceniza. Los estudios que se desarrollan en la Antártida son fundamentales para conocer cuál puede ser la evolución climática. Desde hace 35 años, el Ejército de Tierra está presente en la base Gabriel de Castilla y ya se ultima una nueva expedición. 4 militares salmantinos partirán para mejorar los módulos instalados. Ya han comenzado una exigente preparación. Esto es la isla de Decepción y este es el campo de maniobras donde se preparan los 4 militares salmantinos que participarán en una nueva expedición de apoyo a los científicos españoles en la zona. La misión principal de este año es montar ese módulo taller que facilitará guardar todo el herramental que da el mantenimiento a las infraestructuras de la base y a los motores de la base Gabriel de Castilla. Aunque el despliegue será durante el verano austral, a unos 0 grados de media, las ventiscas bajan mucho la sensación térmica y prepararse es fundamental. Para adaptarnos a ese medio, ¿no?, hostil que tenemos en cuanto a frío, ¿no? Entonces, al final realizamos tanto marchas en montaña, aquí en la Sierra de Salamanca, como jornadas de navegación, ya que aquí, donde desplegamos es una isla y nuestros movimientos serán principalmente a través de embarcaciones. Su trabajo será garantizar que el personal científico que se desplace viva en las mejores condiciones posibles, aunque esto significa que ellos tendrán que pasar lejos de sus casas las próximas Navidades. Y en Glasgow, en Reino Unido, a estas horas está previsto que Pedro Sánchez intervenga en la cumbre del clima que comenzaba ayer. Es el primer jefe de gobierno que interviene en esta cita donde, entre otras cosas, se va a intentar avanzar en medidas concretas para frenar el calentamiento global y que no supere el 1,5 grados. De momento, la cumbre ha arrancado con un llamamiento a actuar con urgencia. Cada semana Castilla y León suma monumentos a la lista roja del patrimonio cultural, es decir, la que recoge a aquellos que están sometidos a riesgo de desaparición. Hay 356 bienes en ese riesgo. En estos últimos días han entrado 3 y 2 de ellos además son bienes de interés cultural. Estos que ven que se encuentran en ruinas. Otro caso es el Castillo de Mota del Marqués, en Valladolid, que regresa a esta lista después de 10 años. Celia Sánchez. El castillo de la localidad vallisoletana de Mota del Marqués, que está sobre un cerro, presenta varias singularidades. La primera, que formó parte de una orden teutónica alemana, se construyó en época de Alfonso X el Sabio. Otra particularidad es que de los escasos que tiene planta circular, se conserva únicamente la torre del homenaje. Y una particularidad ahora de un sesgo diferente es que es la segunda vez que entra a formar parte de la lista roja del patrimonio por su gran deterioro. Hay riesgo de derrumbe, una situación
situación que también se vivió en el año 2010, donde se realizaron unas obras de intervención para mantenerlo tal y como está ahora. Es un castillo muy bueno, que sea un edificio de propiedad municipal y que Patrimonio se haga cargo de su mantenimiento. Se está poniendo todo el empeño en hacer que la titularidad del castillo deje de ser privada para ser municipal o ser pública, para que se pueda intervenir. Quiero decir, hay voluntad por parte de todas las partes y lo único que es que las cosas de Palacio van despacio. Yo antes, cuando veníamos de verano, pues subíamos todos los días a merendar, pero ya la última día que estuve, la cúpula central hay una piedra que le queda a esto. El día que se caiga esa piedra, yo creo que se cae la cúpula entera. Sí, es extraño porque además normalmente les tienen muy cuidado, si puedes ver cómo eran, y ahora solo quedan un poco de ruinas, te lo tienes que imaginar. Y en la provincia de Salamanca, solo en el mes de octubre se añadieron hasta 7 inmuebles en esa lista roja del patrimonio. Uno de ellos es este castillo del siglo XIII, ubicado en Salvatierra de Tormes, y que está declarado como bien de interés cultural, pero se encuentra en un estado de ruina progresiva. El ayuntamiento de la localidad ya ha pedido ayuda a la Junta de Castilla y León para evitar nuevos derrumbes y la pérdida de más elementos. Desde el mes de agosto se mandó un escrito a la delegación de la Junta para que viniera el delegado y viera en qué posibilidades habría para por lo menos que no se deteriore más. Pues la verdad es que se está cayendo piedra a piedra cada año. Y yo en estos 20 últimos años la verdad es que se nota bastante. La rotura de stocks está haciendo mella también en la industria agroalimentaria. Algunos componentes que se utilizan en los procesos de elaboración llegan con cuentagotas tarde y mucho más caros. Los proveedores de la industria aconsejan a las empresas ser previsoras y pedir con tiempo los suministros, sobre todo de cara al gran aluvión de consumo que supondrán las Navidades. La ruptura de estocaje de algunas materias primas es un problema mundial que empezó a agudizarse a finales del verano. Nos arrastra a que o subimos precios o cerramos. La buena noticia es que la falta de algunos formatos de botellas no está afectando de momento a los bodegueros burgaleses. Falta algún tipo concreto de botella que sea especial o que tenga unas características muy concretas y que, por tanto, pues a la vidriera le pueda costar un poco más de tiempo hacerlo, pero en general las botellas que usamos normalmente en la Ribera de Duero, es la bordelesa, no está habiendo problemas de suministro. Pero están en alerta. Ahora tienen que pedir suministros con mucha más antelación para no quedarse sin ellos. Nuestros proveedores están llamándonos para que les hagamos una previsión de qué es lo que vamos a consumir en los próximos meses, ¿no? Entonces, pues sobre todo hasta Navidad. Los retrasos en la cadena logística están aumentando los costes en las vísperas de dos fechas clave para la distribución, el Black Friday y las Navidades. Este que ven es el momento en el que la policía desalojaba una discoteca en Sevilla. Casi 2.000 personas celebraban una fiesta de Halloween sin cumplir las medidas sanitarias. Los agentes tuvieron que intervenir en otras 3 celebraciones. Con todo, la noche ha sido tranquila. En casi todas las ciudades hay un panteón de ilustres. En Valladolid existe desde principios del siglo pasado y se mandó construir tras el fallecimiento del escritor José Zorrilla, que quería descansar en su ciudad natal. Un panteón lleno de curiosidades, por ejemplo, que tuvo que cambiar su nombre al fallecer la escritora Rosa Chacel. 10 ilustres vallisoletanos están enterrados en esta zona del cementerio del Carmen. Está ubicado en un cruce de caminos en el centro de lo que era el cementerio antiguo de una ciudad romana. De ahí su forma. Se construyó para cumplir con las últimas voluntades de José Zorrilla, fallecido en Madrid en 1893. Ha sido él el primero en ser enterrado en 1902. Después, 9 ilustres más. La muerte en 1994 de Rosa Chacel propició el cambio del conjunto. Era un momento donde ya se estaba hablando de lenguaje inclusivo, entonces se decidió por unanimidad en el ayuntamiento cambiarlo por Panteón de Personas Ilustres. Y es que salvo ella y la mujer de Miguel Delibes, Ángeles Caso, el resto son varones. El propio Delibes, Narciso Alonso Cortés, Vicente Escudero, Pío del Río Ortega. ¿Pero qué criterio se sigue para poder recibir aquí sepultura? No existe ninguna ordenanza municipal que indique quién puede ser enterrado. Es discrecional. Eso sí, debe tener vinculación con la ciudad y cierta notoriedad. El conjunto está presidido por una escultura de Aurelio Carretero.
La escultura representa una alegoría a Castilla. Está coronada por un castillo, no por una corona, y porta pues una espada y una hoja de laurel seguramente. El laurel es símbolo de eternidad. Estamos hablando de la muerte. De momento hay 10 personas enterradas y con la última ampliación realizada en 1994 quedan ahora 6 espacios libres. Ángel es escritor y ha creado un mapa con 30 personajes ilustres de Soria. Ya el hecho de que lo tengamos incluido en la ruta de personajes ilustres le da cierta protección y cierto control de decir, esta tumba es especial, vamos a tratar de cuidarla. Pero sin duda la más célebre y visitada es la de Leonor. Sentí tu mano en la mía, tu mano de compañera, tu voz de niña en mi oído como una campana nueva, como una campana virgen de un alba de primavera. Versos también en el epitafio del poeta zamorano Claudio Rodríguez. Y la literatura nos lleva a Salamanca. Este es el nicho de Unamuno. Y siempre quiso evitar un enterramiento en tierra y sí en nicho, le parecía más limpio. Porque no quería humedad. En este panteón de los teólogos reposa el creador del derecho de gentes, Francisco de Vitoria. Escritores, filósofos y escultores. Los restos de Victorio Macho están bajo el Cristo del Otero, su obra cumbre. Técnicamente es una proeza. Y además es una escultura que se conserva hoy, pasando los años, aparte de algún deterioro que ha habido, pasando los años se conserva espléndidamente. Castilla y León es tierra ilustrada y su historia la escribieron algunos de los que aquí descansan. 2 presidentes de la República en el exilio, Félix Gordón en León y Claudio Sánchez Albornoz en la Catedral de Ávila. Allí también lo hace otro presidente, Adolfo Suárez. Los personajes más relevantes de la historia de Ávila no están enterrados aquí, sino que se suelen enterrar directamente en los templos. Y si pasean por el Camposanto de Burgos podrán reencontrarse con el eterno amigo Félix. Mantener los cementerios en buen estado y encargarse de los enterramientos es tarea de los sepultureros. Hoy rompemos mitos en torno a un trabajo que nada tiene que ver con lo que vemos en series y películas. Lo hacemos a través de la mirada de Miguel Ángel, enterrador en Villamuriel, en Palencia. A sus espaldas más de 300 entierros y por bandera solo una palabra: respeto. Ni todos los cementerios son oscuros y lúgubres, ni todos los enterradores como los de las películas de terror. No, en absoluto. Miguel Ángel lleva 21 años trabajando en el cementerio de Villamuriel, conviviendo y manteniendo un tú a tú con la muerte casi diario. Alrededor de 300, más todos los restos que hemos subido, o así aproximadamente. Quiere normalizar una profesión necesaria en la que el respeto es la principal condición. Porque cuando yo estoy trabajando hay una familia, una persona que lo está pasando mal, amigos, entonces hay que ser, sobre todo, hacer las cosas bien y ser muy respetuoso. Pasar sus días en este cementerio de diseño, entre nichos y lápidas, es lo habitual. Pues aquí tenemos 3 fosas preparadas, que las tengo tapadas con unos mallazos para que la gente no se caiga, por si acaso, y cuando demandan enterramiento, una inhumación en tierra directamente, pues lo terminamos de arreglar porque se ha descarnado con el tiempo y enterramos directamente. Un trabajo cada vez menos físico. Pues aquí tengo un poco todo tipo de herramientas. Que requiere de maña y experiencia en lo manual y de empatía y comprensión en lo mental. Sí que hay veces que pues toca mucho porque hay gente conocida y allegados, pero bueno, alguien lo tiene que hacer y es así. Así, tan natural como la propia muerte. Que la tierra te sea leve, una expresión que tiene su origen en la época romana y que podemos encontrar en las estelas funerarias de la época. Las descubrimos en el Museo de Zamora, que durante estos días festivos ha realizado una serie de visitas guiadas especiales por las piezas funerarias que nos pueden explicar parte de nuestra historia. Un recorrido que arranca con los dólmenes en el Neolítico, continúa en la Edad del Cobre con la presencia ya de ídolos funerarios entre los ajuares. En la Edad del Hierro nos llevan hasta la cultura vacía y sus berracos, algunos reutilizados por los romanos para sus monumentos funerarios. Unos monumentos que nos dan información, por ejemplo, de su presencia militar. Aquí yace Marco Cornelio, soldado de la Legión X, o de sus creencias con estos altares a Júpiter y al dios local Mentobiaco, dios de los viajes. Aunque de esa época destacan sobre todo las estelas funerarias, con grabados muy similares a los que encontramos
encontramos a día de hoy, con el nombre o la edad del fallecido, imágenes alegóricas o ese Tibi terra levis, que la tierra te sea leve, que ha llegado también hasta nuestros días. De la época medieval destacan los tesoros funerarios de orfebrería visigoda, cruces que apuntan ya al cambio en las creencias locales, un recorrido que cuenta con otras piezas como sarcófagos medievales. En definitiva, una historia que también se escribe con los restos de lo que fueron nuestros ritos funerarios. El interés por Miguel de Unamuno y las novedades nunca se agotan. Continuamente salen a la luz nuevos documentos que aclaran episodios de una vida apasionante. En el Colegio Fonseco de Salamanca, una gran exposición recorre toda su trayectoria política, con especial parada en su choque con Millán Astray. Todo lo que ocurrió aquel día se ha magnificado. Venceréis, pero no convenceréis. Pero aquí está el testimonio manuscrito del catedrático serrano, presente el 12 de octubre de 1936 allí, y dice que Unamuno habló poco, pero lo que dijo incendió a los presentes. Reconstituirlo todo es imposible, pero habló muy poco. Millán Astray ha amenazado de muerte a los catedráticos y al día siguiente la prensa de Salamanca censura a Millán Astray. Son algunos de los documentos 900 que se reúnen en esta exposición llena de hallazgos. Antes de enfrentarse a Millán Astray, Unamuno se había adherido al golpe militar y lo había sufragado con una fortuna para la época, 5.000 pesetas, ¿o no? Es pura propaganda. Creemos sinceramente que no pudo abonar 5.000 pesetas. Y antes su enfrentamiento a Alfonso XIII y a la dictadura de Primo de Rivera y su destierro. Y no, Unamuno no fue nunca un dócil exiliado. Se presenta como un anciano inofensivo, pero en realidad es un conspirador, de la mañana a la noche. Tanto es así que hubo un plan de Primo de Rivera para asesinarlo en París. Es una historia siempre apasionante que nunca deja de sorprender y que llena de contenido estas paredes. Con estas imágenes les dejamos. Ahora no se pierdan los deportes con Diego Espinilla. Nosotros volvemos a las 8:30 con más noticias. Adiós.